Pues hola a todos, esta es la cuarta entrega pues del tutor pues para manejar el software generador de libros electrónicos. Pues bueno, ya en el otro video habíamos explicado estas dos columnas que son nuevas, pues bueno, para la versión PL 4.0 de Sunat. Y bueno, en este video yo creo que ya vamos a empezar a trabajar desde la fecha de emisión del comprobante. Y por lo demás, pues yo creo que ya todas estas columnas ya las hemos trabajado anteriormente, a los que ya hemos estado acogidos pues a los libros obligatorios, tanto para registro de compra, registro de ventas, como para el libro diario, diario simplificado o diario mayor. Pues bueno, iniciamos pues este video tutorial. Bueno, en la fecha de emisión del comprobante, pues en este caso lo vamos a hacer pues indicando que la fecha de emisión del comprobante pues ha sido emitida pues en el mes de abril, ¿sí? Para hacerlo de forma dinámica, y vamos a ir viendo algunos parámetros que también se deben cumplir. Entonces yo le voy a asignar aquí el mes de enero. A ver, perdón, ¿qué pasó aquí? Listo. Entonces voy a asignar aquí el mes de abril 2014. Y de igual forma para la operación número 2, pues bueno, podría quizás hacerle una variación en la fecha. Listo. Ahora, en la fecha de emisión de pago, creo que esta columna creo que ya la dominamos bastante, pero voy a dar pues una pequeña introducción pues a estas dos columnas, ¿sí? ¿Les parece? Pues bueno, yo creo que con la fecha de emisión del comprobante de pago creo que no vamos a tener ningún problema, porque esta fecha de emisión del comprobante pues es la que viene registrada pues en la factura o en la boleta, ¿sí? En este caso, hagamos de cuenta que es una factura, tenemos dos facturas, entonces vamos a registrar la fecha de emisión de la factura. La primera factura se realizó pues en el mes de abril, el 1 de abril, y la segunda factura se efectuó en el mes de abril, pero el 13 de abril. ¿Va a crear algún tipo de problema? No creo, ¿sí? Entonces aquí la fecha se va a registrar según la fecha que se ha emitido la factura. Listo. Ahora, en la fecha de emisión, cabe detallar lo siguiente. Nos dice pues aquí el programa de libros electrónicos que solamente se va a designar la fecha de vencimiento cuando hablamos de comprobantes que cumplan con el requisito o tipo de número, que cumplan con el tipo de comprobante de número del código número 14. Pues bueno, yo creo que aquí los enredé un poco, ¿sí? ¿A qué nos referimos con tipo? Para hablar de tipo, primero vamos a venir a estas tres columnas que tenemos, que las acabo de señalar, que en otras palabras nos habla del comprobante de pago documento. Pues aquí vamos a ver que para la columna número 6, aquí abajo tenemos el número de columnas. Debemos guiarnos por este número de columnas, ¿sí? Yo hablo en base a este número de columnas. Y para la columna número 6, pues nos dice el tipo de tabla, que viene a estar especificado en la tabla 10. ¿Sí? Nosotros ya sabemos dónde tenemos la tabla 10. La columna número 7, o el campo número 7, nos dice que es donde vamos a detallar la serie o código de la dependencia aduanera. Y aquí pues en esta columna vamos a agregar el año de emisión de la DUA, y en esta columna que ya está casi al final, el número de comprobante del documento. Listo. Ahora, ¿qué quiero indicar? ¿Qué quiero explicar con esto? ¿Sí? Vamos a explicar lo siguiente. Primero es que aquí, por decir, yo en el tipo de tabla no sé qué código voy a agregar. Me dice que debo validar, dice, con parámetro de la tabla 10. En caso de no existir nada, agregar solamente dos ceros. Pues bueno, yo no sé qué hay en la tabla 10, entonces me voy a venir acá a tablas, lo que explicamos pues en el video número 2. Entonces vamos a venir aquí a tabla número 10, y bueno, aquí se nos abre pues una nueva ventana donde tenemos pues todos los códigos de los comprobantes de pago, comenzando desde el código 0 hasta el código pues 99. Entonces, para el código 01 nos dice que es la factura. Entonces, ¿qué quiere decir? El software va a identificar en base a códigos. Si yo agrego el 01, el software o el programa de libros electrónicos de Sunat va a decir, si usas el código, es que tú estás usando la factura.
¿sí? Pero hay algunos, pues por decir, no sé, si no, en algunas empresas, pues puede ser que para el código 01, pues a ellos se les ocurrió pues cambiarle, no sé, se les ocurrió pues cambiarle recibos, ¿no? Recibos. Entonces, por decir, si no, yo voy a actualizar esta información, voy a modificar mi tabla para que veamos la diferencia. Entonces, yo voy a ubicar aquí, ya no voy a encontrar la factura. Entonces, si no encuentro la factura, entonces yo voy a tener que agregar un nuevo código, lo cual estaría incorrecto. Por más que yo haya cambiado la descripción al código 01, la tabla nos indica, porque esta tabla ha sido normada por SUNAT. Entonces, para el código 01, totalmente el software del programa de libros electrónicos va a detectar que siempre es una factura. Entonces, tengamos muy en claro esto. Ahora, aquí quiero llegar con esto. Que para el código 14, que viene a ser el servicio por servicios públicos de suministros de energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasa con ese servicio? Recordemos que los servicios públicos, recordemos, si la factura pues nos llega el mes de abril, ¿sí, no? Entonces nos llega con una fecha de vencimiento que por decir puede vencerse en el mes de mayo. No sé, quizás por estas fechas, 10 de mayo, 15 de mayo o 13 de mayo. Entonces, el programa de libros electrónicos nos dice que solamente vamos a consignar fecha de vencimiento cuando vamos a agregar el código 14. Entonces, debemos tener muy en claro esta parte. Y bueno, para no equivocarnos, voy a regresar nuevamente aquí a la factura y voy a actualizar. Listo. Entonces, yo voy a agregar en este caso el código 01 porque representa a una factura. Y bueno, no sé, si no se me ocurre que habíamos dicho que iban a ser dos facturas, ¿sí? Entonces voy a agregarle aquí también 01 porque son dos facturas, ¿sí? Vamos a trabajar primero con facturas, ¿sí? ¿Les parece? Listo. Después vamos a ver los demás tipos de comprobantes. Ahora, en la serie, pues bueno, la serie también debe cumplir un parámetro muy importante. Nos dice que la serie debe cumplir algunos requisitos. Nos dice que si el campo 5 es igual a 01 o a 04, que hablamos aquí de facturas, de boletas, debe tener la longitud máxima de 4 caracteres, ¿sí? Muy importante, ¿sí? 4 caracteres. ¿Qué es 4 caracteres? Entonces la factura por decir va a ser 007. Y bueno, no sé, acá se me ocurre pues una factura que me dieron así. Ahora yo hago la pregunta, ¿estará bien registrado? Veamos, ¿no? La diferencia. A ver, voy a quitar esta cruz para poner un frame. Ahora, la factura número 1 por lógica está correcto, ¿sí? Porque cumple lo que dice, si no, el parámetro. Ahora, la factura número 2 o el registro número 2 no cumple porque no podemos encontrar una factura con semejante cantidad de dígitos, ¿sí? Más parece un ticket. Bueno, en este caso ya estaría mal. Y si nosotros lo dejamos así, pues bueno, en Excel sí nos va a permitir registrarlo. Pero si trabajamos quizás un software sería muy diferente. Pero en el caso que estamos trabajándolo en Excel o lo pasemos de otro sistema que quizás no valide estas estructuras, entonces debemos hacerlo de forma muy dinámica, ¿no? Teniendo un poco de lógica al momento de registrar estas series y documentos, ¿no? De facturas. Muy importante. Entonces voy a minimizar, voy a borrar y bueno, si no, bueno, aquí le voy a llamar a esta factura pues el siguiente número. Entonces aquí tengo el número de serie de la factura y bueno, en el año de la DUA, como en este caso no hay año de emisión de la DUA, yo lo voy a dejar en blanco porque me dice que solamente se va a usar cuando el campo 5 se refiere a la columna 5 sea igual a 50 a 52. En este caso estamos hablando del tipo de tabla, ¿no? Cuando usamos el tipo de tabla 50 o 52. Muy importante. Entonces lo vamos a dejar en blanco y vamos a venir al número de comprobante de pago o documento. Entonces aquí también debemos cumplir también un parámetro muy importante, ¿sí? Que debe ser el número positivo. Bueno, aquí sí podemos agregarle un máximo de
de números a nuestro número de comprobante. Entonces yo lo voy a agregar al siguiente, que va a ser de 6, y aquí voy a hacer lo mismo. Listo. Entonces aquí tengo el número de la factura y también aquí tenemos la serie. Ahora, antes de seguir con los videos, yo creo que me olvidé de explicar algo muy importante, lo cual debería de haberlo explicado en los primeros videos. Voy a maximizar para que tengamos un poco más de visibilidad. Y bueno, yo quería explicar acerca de estos campos, que son muy importantes. Se dieron cuenta que nosotros tenemos aquí 3 filas o 4 filas, vamos a llamarle. Una que se llama formato, una que se llama formato, otra que se llama long, otra que se llama obligatorio, otra que se llama llave única y otra fila que se llama campos. Ahora, ¿a qué se refiere pues estas 5 columnas? Pues bueno, son algunos parámetros más que todo que se debe cumplir, sino para generar los archivos, el archivo de texto. ¿Sí? Nos dice, por decir, hablamos primeramente de la columna número 2. Nos dice que para el formato es alfanumérico. ¿Y qué es alfanumérico? El formato alfanumérico pues nos permite registrar tanto entre números y letras. Como vieron, yo le puse aquí la llave o el cubo, le puse una letra, un guión, que es un apóstrofe, el 04, un guión y el 1. Entonces he combinado aquí letras con números y un símbolo también. Entonces el alfanumérico pues nos permite realizar este tipo de llenado de datos. Y cuando hablamos de long, hablamos del tipo de longitud o el tipo de máximo de caracteres que debe haber dentro de este campo. ¿A qué nos referimos con un campo? Nos referimos al campo que tenemos pues en cada fila, en este caso hablando del campo o la fila 14, llamémosle así. Entonces dentro de este campo fila 14 solamente podemos ingresar 40. ¿Qué quiere decir? Que yo me pude haber explayado quizás con el código, pude haberle puesto quizás una llave de hasta de 40 caracteres. Pude haberlo hecho, sí, pero es el máximo, sino que nos da. Podemos optar nosotros, quizás en este caso optamos solamente por 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Tenemos 6 caracteres, entonces aún todavía hay espacio, sí, pero lo vamos a dejar en 6. Correcto. Ahora nos dice aquí, en la opción obligatorio, nos dice aquí. Tenemos la opción que dice obligatorio sí. ¿Qué quiere decir con sí? Si vemos en el campo que tenemos, por decir que se llama, que nos dice sí, entonces debemos nosotros necesariamente indicar en esta columna que sí debe haber datos. ¿Qué quiere decir? Que debemos agregar una llave especial en esta columna. O sea, no se puede quedar el campo en blanco, siempre necesariamente debe haber una llave o información. Ahora, vayamos a la siguiente, que es la llave única, que es justamente lo que identifica el software. Y esto es muy importante, casi no lo vamos a encontrar en todos, ¿sí? Ahorita vamos a identificar. ¿Por qué dice que la columna número 2 sí tiene llave única? Porque sí identifica el registro contable, por eso es una llave única, ¿sí? Ahora vayamos a, por decir aquí, pues, a la serie, ¿sí, no? Vayamos a la serie, va a ser la diferencia. Bueno, en todo caso, mejor hagámoslo con el tipo, ¿ya? Veamos que aquí en el tipo de la columna número 6, pues tenemos aquí el código 01, que es de la factura, ¿sí? Vemos que aquí este código se repite, ¿sí? El 01 y el 01 están repetidos, porque no es una llave única. Está diciendo que es no. La llave única es no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí acepta datos repetidos en la columna, ¿sí? Entonces, de la misma forma, podemos notarnos que aquí en la columna también fecha de vencimiento sí acepta ya datos repetidos. Puede haber fechas de vencimiento del mismo mes. Y vemos aquí que en la fecha de emisión también los datos son repetidos, ¿sí?
y casi vamos a encontrar, bueno, yo veo hasta el lado derecho que, bueno, por lo menos hasta aquí no hay llave única, ¿sí? No hay llave única. Ahora, pero sí los campos son obligatorios. Veamos que los campos nos dicen obligatorios, ¿no? Particularmente casi todos son obligatorios, con excepción con la fecha de vencimiento, que no es obligatorio, que sí puede ir en blanco. Vemos, o sea, vemos acá una gran diferencia, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con estos parámetros, y yo creo que sí nos va a servir de mucha ayuda, pues, trabajarlo, pues, de forma independiente este sistema. Ahora, en el caso, veamos aquí también de la llave para la columna número 3, vemos que la llave también es única, muy importante. Entonces aquí hemos identificado algunos aspectos muy importantes sobre el manejo y el llenado de registro de compras electrónico, y algunas pautas que debemos cumplir. Y ahora, para finalizar pues este video, tengamos también mucho cuidado con el formato. Entonces el formato, vamos a identificar que viene a ser la fecha de emisión del comprobante. Vemos que aquí tenemos día, mes y año. Entonces es un parámetro muy importante. Entonces aquí vamos a identificar que el día está identificado por día, separándolo con una barra, el mes y el año. Entonces este es el formato que debe cumplir. Tengamos mucho cuidado con el formato también. Ahora, en numérico, solo acá acepta datos numéricos. En este caso, el 01 y el 01 son códigos numéricos. Si yo coloco aquí una M o una C, no me va a aceptar, me va a generar un error. Entonces tengamos mucho cuidado con el tipo de datos y el tipo de formato. Bueno, creo que esto ha sido todo en este video, y nos vemos pues en un siguiente video tutorial.